explicar cómo se calculan los diferenciales de una función y de su variable independiente. Pues bien, en algunas ocasiones se requiere conocer a los diferenciales para la integral, para ver el cambio de una función o el cambio o incremento de alguna variable en alguna situación real o algún sistema dinámico. Recordemos que si tienen ustedes una función, digamos, f de x, todo parte de su derivada. Sabemos que la derivada de una función se denota como f de x respecto a x. ¿Ok? Bueno, en esta derivada, mejor dicho, en esta notación de la derivada de la función, observamos que está compuesta por un numerador y por un denominador. Pues básicamente la parte que tenemos en el denominador es de f de x. A este se le conoce como el diferencial de la función f de x. Ese es el diferencial, así es como se denota. ¿Qué significa el diferencial o qué representa? Pues bien, sabemos que la derivada lo que se representa es un cambio respecto a su variable. O sea, ¿qué tanto cambia o qué tanto varía la función respecto a la variable independiente? Recuerden que su variable independiente de una función puede ser cualquiera: el tiempo, la producción, la materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, al hablar del diferencial, estoy hablando del cambio de la función. Ese es el diferencial, denota el cambio de la función. En el denominador observamos que tenemos también la letra D y tenemos X. Esto indica, es el diferencial de la variable X. ¿Qué representa el diferencial? Bueno, pues va a representar el cambio, ¿verdad? O el incremento de la variable X. Entonces, en pocas palabras, estos son los diferenciales, bien de la función o bien de la variable independiente. Si estuviéramos hablando de otro tipo de función, en este caso hablamos de una función de nombre f, donde su variable independiente era x, pero podemos hablar de otro tipo de función. Digamos, si tenemos una función g de t, entonces sabemos que la derivada, ¿verdad?, va a ser la derivada de la función respecto a t. Entonces, nuevamente, observen que en el numerador tenemos a la expresión de un diferencial. En este caso es el diferencial de la función g de t. ¿Ok? ¿Qué representa? Representa el cambio que sufre la función. ¿Ok? Entonces, en el denominador, observen que tenemos al diferencial de t, ¿verdad? Entonces, si quieren lo escribimos, es el diferencial de la variable t. ¿Qué representa? Pues representa el cambio de la variable t o el incremento de la variable t. Recordemos que el diferencial, como lo hemos expuesto en tutoriales anteriores, pues es igual al incremento de la variable. En este caso es el mismo del incremento de la variable, en este caso t. Pues bien, una vez que ya entendemos cómo se denotan los diferenciales de la función y de su variable independiente, vamos a hacer algunos ejemplos del cálculo precisamente de los diferenciales. Recuérdense que ustedes tienen una función, ¿verdad? Esa función está igualada a un modelo matemático. Bien, para poder encontrar los diferenciales, lo que se tiene que hacer es saber derivar. ¿Cómo se va a derivar? Bueno, mediante las reglas de derivadas, o sea, es decir, las fórmulas. Una vez que ustedes ya derivan, simplemente con un despeje van a poder encontrar el diferencial, ya sea de la función o el diferencial de su variable independiente. Ok, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Sea la función, digamos, f de x igual a 2x cuarta menos 3x cuadrada más 10x menos 1. ¿Qué pasa si me piden hallar, inciso A, el diferencial de la función, inciso B, el diferencial de su variable
independiente x. Bueno, pues vamos a darle solución. Entonces, hay que saber derivar a la función. Entonces, decimos, la derivada de la función respecto a la variable x no es otra cosa más que poner la derivada del modelo matemático, la derivada de 2x cuarta menos 3x cuadrada más 10x menos 1 respecto a x. Bueno, y sabemos que como es una linealidad, ¿verdad? Entonces la derivada de esto menos la derivada de esto más la derivada de esto menos la derivada de esto. Entonces podemos concluir aquí que la derivada de la función f de x, ¿verdad?, respecto a x, aplicamos la regla rapidito, decimos 4 por 2 son 8x cúbica. Recuerden que la potencia se le resta 1, menos por más es menos, 3 por 2 son 6x, más la derivada de x es 1 por 10 es 10, la derivada de una constante es 0. Entonces quedaría su derivada así. Si nosotros queremos entonces de aquí despejar el diferencial de la función, aquí me resultaría el diferencial de f de x, simplemente ponemos aquí toda esta expresión, porque es lo que equivale a la derivada, sería 8x cúbica menos 6x más 10, pero observamos que este diferencial aquí está dividiendo, va a pasar del otro multiplicando, del otro lado. Entonces tenemos que poner un paréntesis aquí respecto, o mejor dicho, por el diferencial de x. Y aquí esto es el diferencial de la función. Si nosotros quisiéramos encontrar el diferencial de la variable x, entonces simplemente otro despeje. Ahora se está multiplicando el diferencial, va a pasar dividiendo. Entonces me quedaría aquí el diferencial de la función sobre 8x cúbica menos 6x más 10. Lo pasamos aquí dividiendo y va a tener que ese es el diferencial de x. Así es como encontramos el diferencial de la función y así es como encontramos el diferencial de su variable independiente. Voy a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Entonces, vamos a suponer que ahora tenemos otra función que depende de otra variable que no sea x. Ahora vamos a suponer que sea t. Entonces dice, sea la función, digamos, g de t igual a t cuadrada por e a la 4t. Se me ocurre. Dice, hallar el diferencial de la función g de t, inciso b, hallar el diferencial de la variable independiente t. Bueno, entonces vamos a proceder en primer lugar, a calcular su derivada. Entonces, derivando, sería la derivada de g de t, en este caso, como su variable independiente es t, va a ser respecto a t. Es igual simplemente a la derivada de esto, del modelo matemático, que lo podemos ver como un producto. Recordemos que la derivada de un producto, ¿qué dice? Es la primera, sería t cuadrada, por derivada de la segunda, la derivada de 4t respecto a t, más la segunda, sería e a la 4t, por derivada de la primera, por derivada de t cuadrada respecto a t. ¿Ok? Entonces, si hacemos operaciones, aquí me queda t cuadrada por la derivada de e a la 1. Entonces, ¿qué dice? Es derivada de 1, sería 4 por e a la 4t. Más, ¿verdad? Regresamos al mismo color, más e a la 4t por la derivada de t cuadrada. La derivada de t cuadrada respecto a t es 2t. ¿Ok? Si hacemos operaciones, nos quedaría que la derivada de g de t respecto a t simplemente es más por más es más. Primero ponemos los números, luego las variables, ¿verdad? Quedaría así, más por más es más 2t por e a la 4t. Entonces ya tenemos la derivada, pero no nos interesa la derivada, nos interesan los diferenciales. En este caso me interesa el diferencial de g de t. Entonces hacemos el mismo procedimiento anterior y llegamos a los diferenciales tanto de la función como de la variable. Entonces aquí sería el diferencial de la función g de t, ¿verdad? Simplemente se está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces aquí ponemos 4t cuadrada que multiplica a e a la 4t más 2 veces t por e a la 4t. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí como está dividiendo va a pasar multiplicando, pero si
lo ponemos aquí nada más de t, ¿están de acuerdo que aquí se comete un error? Aquí indica que nada más el diferencial de t multiplica esto. Entonces, como esta expresión tiene más de un solo término, ojo con esto, hay que poner el paréntesis. Entonces, aquí tenemos el diferencial de la función que me están pidiendo. Si quisiéramos encontrar el diferencial de la variable t, entonces sería dt. ¿Cómo sería el diferencial de t? Bueno, entonces este simplemente está multiplicando el dt, va a pasar dividiendo. Quedaría que el diferencial de t es igual al diferencial de la función g de t sobre 4t cuadrada por e a la 4t más 2 por t por e a la 4t. Y ahí tenemos los diferenciales. ¿Ok? Bueno, entonces resumiendo, ya explicamos qué indican los diferenciales, cómo se denotan, y para calcularlos tenemos que encontrar la derivada de la función, ¿verdad? Una vez que ya se obtiene la derivada, se hace un simple despeje para encontrar el diferencial de la función, otro despeje y se encuentra el diferencial de su variable independiente. Esto lo vamos a aplicar más adelante cuando resolvamos integrales, ¿ok?